El metal de la puerta principal protestó con un chirrido agudo al ceder ante nuestra presión. Empujamos con toda la fuerza disponible. El óxido, acumulado durante décadas, se desprendió en escamas secas que repiquetearon contra el suelo de cemento. La resistencia de la estructura fue total, un bloqueo que se dio centímetro a centímetro. Al abrirse el umbral, el aire estancado del interior escapó hacia nosotros, cargado con un olor denso a humedad y metal corroído. Cruzamos el umbral. El peso de la atmósfera interior nos golpeó de inmediato, una quietud absoluta que parecía presionar contra nuestros oídos. El polvo flotaba en el aire estático, iluminado apenas por la luz mortecina del exterior que se filtraba por la rendija. Dimos el primer paso sobre el suelo irregular. La oscuridad del vestíbulo se tragó el sonido de nuestras pisadas. El edificio no estaba vacío, estaba esperando. El silencio allí dentro no era ausencia de ruido, era una presencia que nos observaba desde cada rincón de la penumbra. Activamos los interruptores de las linternas. Dos haces de luz blanca cortaron la oscuridad, revelando pasillos interminables que se perdían en la penumbra del edificio. Las paredes, desprovistas de cualquier rastro de vida, se extendían a ambos lados como gargantas de hormigón. Avanzamos con cautela. Cada paso que dábamos sobre los azulejos rotos resonaba en el vacío. El sonido era seco, punzante, como un disparo que rompía la quietud absoluta del lugar. Nos detuvimos un instante para escuchar, pero solo obtuvimos el eco de nuestra propia respiración rebotando contra las paredes. La luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros por delante, dejando el resto del corredor sumido en una negrura impenetrable. Nos movimos en fila, manteniendo los focos fijos en el suelo irregular. El aislamiento era total. El polvo danzaba en los haces de luz, revelando la magnitud del abandono mientras el eco de nuestras botas seguía marcando un ritmo constante. Avanzamos 10 metros más, contando cada paso sobre el suelo cuarteado. De repente, nos detuvimos en seco. Un golpe metálico, seco y contundente, resonó desde el fondo del ala izquierda. El eco rebotó contra las paredes. Nos quedamos inmóviles, con los músculos tensos, esperando una repetición del ruido. Nada. El silencio regresó. Se sentía denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado a nuestro alrededor. Sin decir una palabra, apagamos las linternas. La oscuridad total nos envolvió instantáneamente, anulando cualquier referencia visual. El silencio se convirtió en presencia activa. Sentimos una presión en la nuca, la certeza absoluta de que algo estaba conteniendo la respiración junto a nuestro lado. El aire se volvió gélido. Cada uno de nosotros permaneció en su lugar, con los sentidos alerta, escaneando la oscuridad. El hospital ya no estaba vacío. El edificio nos observaba desde su propia sombra, esperando nuestro siguiente error. Encendimos las luces de nuevo. Los haces de luz barrieron el pasillo hasta detenerse en una habitación lateral. Entramos. En el centro exacto del cuarto, una camilla de hierro yacía volcada, con las patas apuntando hacia el techo. Nos acercamos con lentitud. No había corrientes de aire ni ventanas abiertas que justificaran tal desplazamiento. El metal estaba frío al tacto, pero la estructura se sentía pesada, como si hubiera sido arrojada con una fuerza desproporcionada. Inspeccionamos el suelo. No había marcas de arrastre, ni huellas, ni escombros desplazados que indicaran un movimiento natural. La camilla simplemente estaba allí, desafiando la gravedad y la lógica. Nos miramos. La evidencia física era innegable. El entorno ya no era solo un espacio abandonado. Era un escenario donde las leyes de la física se estaban alterando. Retrocedimos hacia el pasillo, manteniendo los focos sobre la camilla, hasta que desapareció de nuestra vista. La sensación de ser observados se intensificó.
Salimos de la habitación y buscamos la escalera principal. La madera vieja crujía bajo nuestro peso, emitiendo quejidos que resonaban en todo el hueco central. Cada peldaño se sentía inestable, cediendo apenas unos milímetros. Al alcanzar el rellano del segundo piso, el ambiente cambió de golpe. El termómetro digital de la cámara, que sostenía en la mano, comenzó a parpadear. En cuestión de 3 segundos, la cifra descendió 5 grados. El aire se volvió cortante, condensando nuestra respiración en pequeñas nubes blancas frente a los focos. Nos detuvimos en seco, con los ojos fijos en la pantalla. Entonces lo escuchamos. Un sonido sordo, rítmico y pesado comenzó a brotar desde el suelo justo detrás de nuestras espaldas. Era el roce inconfundible de una suela contra el cemento. Un arrastre lento que se detuvo de forma abrupta, al mismo tiempo que nosotros. La piel se nos erizó. Ninguno se atrevió a girarse. El terror nos dejó clavados al suelo. Con los músculos bloqueados y el aliento contenido, el aire estático nos obligó a reaccionar. Al unísono, giramos los focos hacia atrás, barriendo la oscuridad del pasillo. El haz de luz golpeó el suelo, revelando el vacío. No había nadie. Sin embargo, al desplazar la luz hacia el frente, un objeto metálico brilló con fuerza. Una silla de ruedas, que segundos antes estaba inmóvil en una esquina, ahora bloqueaba por completo nuestro único camino de salida. El metal de sus ruedas chirrió contra el cemento. Entonces, los pasos regresaron. Ya no era un arrastre lento, sino un golpeteo rápido, pesado y deliberado que avanzaba hacia nosotros con una intención clara. El ritmo se aceleró, golpeando el suelo con una fuerza que hizo vibrar el rellano. No esperamos a ver qué producía aquel sonido. Los pasos nos seguían, ganando terreno, resonando a nuestras espaldas con una cadencia implacable que nos empujaba a correr sin mirar atrás. Bajamos los escalones de 2 en 2. El impacto de nuestras botas contra la madera vieja retumbaba en todo el hueco de la escalera. Cada salto era un riesgo. La estructura crujía bajo la presión, cediendo en los bordes. A nuestras espaldas, el ritmo de los pasos invisibles se mantenía constante, golpeando el suelo con una precisión mecánica que nos obligaba a no frenar. Sentíamos el aire desplazado por algo que nos seguía muy de cerca. Saltamos el último tramo, aterrizando con fuerza sobre el suelo de baldosas del vestíbulo. Sin detenernos, nos lanzamos hacia el marco de la puerta principal. El metal de la cerradura cedió con un golpe seco. Empujamos la hoja de madera con todo el peso de nuestros cuerpos. La puerta se abrió de par en par. Salimos al exterior, tropezando sobre el terreno irregular. El aire frío de la noche golpeó nuestros rostros, cortando el calor del esfuerzo. Corrimos hasta que el suelo dejó de vibrar bajo nuestros pies. Nos detuvimos en seco, con el pecho ardiendo y el aliento escapando en bocanadas rápidas, mientras el silencio absoluto de la noche envolvía el edificio a nuestras espaldas. Nos alejamos 100 metros, hasta que el edificio se convirtió en una silueta oscura contra el cielo nocturno. Nos detuvimos. El aire helado nos quemaba los pulmones mientras intentábamos recuperar el aliento. El silencio del campo era absoluto, sin rastro de los pasos que nos habían perseguido. Apoyamos las manos en las rodillas, esperando a que el pulso se estabilizara. El alivio comenzó a extenderse, una sensación de seguridad que nos permitía por fin mirar hacia atrás. Levantamos la vista hacia la fachada del hospital. La ventana del segundo piso, que habíamos dejado sumida en la oscuridad total, ahora mostraba una luz tenue. Era un resplandor amarillento, parpadeante, que oscilaba con una cadencia irregular. No provenía de ninguna linterna, ni de un interruptor conocido. La luz se encendía y apagaba, marcando un ritmo que parecía observar nuestra huida. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas, anulando el calor del esfuerzo.
La distancia no nos protegía de la sensación de ser observados desde aquel cristal. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra. El miedo se transformó en inquietud. Caminamos hacia el coche sin apartar la vista de la ventana. Cada paso sobre la grava crujía. Un sonido que parecía demasiado fuerte en la quietud de la noche. Abrimos las puertas. El metal de las manillas estaba gélido bajo nuestras manos. Nos deslizamos en los asientos. El cuero frío nos recibió con una rigidez incómoda. Nadie habló. El aire dentro del habitáculo se sentía pesado, cargado con el eco de lo que habíamos dejado atrás. Introduje la llave en el contacto. Mis dedos temblaban levemente. El motor rugió al encenderse, rompiendo el silencio absoluto que reinaba en el campo. Engrané la marcha. Las luces delanteras cortaron la oscuridad, iluminando el camino de salida. Pero no quise mirar por el retrovisor. Aceleré, alejándome del hospital. El edificio se empequeñeció en la distancia, convirtiéndose en una mancha informe contra el horizonte negro. La luz en la ventana del segundo piso seguía parpadeando, un pulso constante que se desvanecía lentamente mientras ganábamos distancia. El hospital permanecía allí, guardando sus secretos bajo el peso de los años, un lugar que no entregaría respuestas. Condujimos durante kilómetros, con la mirada fija en la carretera, sabiendo que, aunque estuviéramos lejos, la inquietud de aquella noche nos acompañaría mucho tiempo después de apagar el motor.